Buenas tardes. El Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Con frío. ¿Ya se están quejando? Bendecido era. A ver, vamos a hacer algo. Todos los que son papás, pónganse de pie. A ver, los papis, pónganse de pie. Acá se va a descubrir si alguno tiene un hijo por ahí. Póngase de pie. Damos un aplauso al Señor por la vida de estos hombres. ¿Qué le parece, iglesia, si oramos por ellos y los bendecimos? Amén. Levante su mano y ore. Levante su mano y ore por ellos. Padre, gracias por estos varones. Gracias, Señor. En este día, Señor, no sé por qué se celebra en diferentes partes del mundo el Día del Papá. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial y nos gozamos en ti y te bendecimos y te alabamos, Señor. Ahora te pedimos por estos papás que tú les bendiga, les fortalezca. Señor, ellos cada mañana se levantan temprano para salir a trabajar, para ganar el pan para sus familias, Señor. Los bendecimos, que sean sacerdotes y pastores de sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomen asiento, mis amados. Gracias. ¿Cuántas ovejas del Señor hay en este lugar? Hoy vamos a terminar nuestra serie, vamos a cerrar nuestra serie tipos de pastores, ovejas y otros animalitos. Y vimos algunos, hay muchos más, hay escorpiones, culebras, pero no quisimos dar tanto, ¿no? Ya con cabreja y el cerdito ya tenemos suficiente, ¿no? Y hoy vamos a tocar, las ovejas del Señor. Porque sí hay ovejas del Señor. Porque si no hubiese oveja del Señor, entonces ya el Señor tendría que haber llevado a su pueblo hace rato. Pero aquí hay ovejas del Señor. ¿Sí o no? ¿Son ovejas del Señor? Bueno, vamos a ver. Dice la palabra del Señor: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Salmo 103. Él nos hizo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos visto a lo largo de esta serie que las ovejas le pertenecían al dueño, ni siquiera el pastor era el dueño. El pastor solamente las cuidaba. Pero había un dueño que era realmente el que pagó por esas ovejas. Vos sos propiedad del Señor. Él te hizo. No te hiciste vos mismo. Barak, una oveja de granja en Australia, me olvidé de pasarte la foto, se escapó y desapareció por varios años en el bosque, allí cerca de Lassenfield, en Australia. Y lo extraordinario no es el hecho de que la hallaron sana y salva después de tanto tiempo, sino que el animal tenía un vellón de 35 kilos porque no fue esquilada. Desapareció varios años. Esto fue un caso muy notorio en el mundo. Un vecino avisó a la organización protectora de animales que se encargó de rescatar a la ovejita y trasquilar de su lana, cuyo peso se estimaba, escuchá, de entre unos 35 y 40 kilos. Se podía hacer cantidades de suéteres con esa lana. Un miembro de la misión contó que Barak estaba bajo de peso el animal, y el vellón, el pelaje, digamos, por decirlo, la lana, obstaculizaba su visión. Imagínense, llena de suciedad, de cardos y diferentes objetos que se le iban pegando y apelmazando su lana. Y el animal estaba casi sin visión. Pero su supervivencia sirve para mostrar lo increíble y resistente que puede ser este animalito. Sucedió este fenómeno cultural cuando se descubrió que una oveja había sobrevivido varios años sin un pastor.
pero ¿en qué condiciones? Quizás recuerden haber escuchado sobre esta oveja cuyo nombre es Barak. La primera vez que vi la fotografía, por ahí estaba la fotografía, era una cosa deforme, ¿no? Llena de lana, imagínense una montaña de lana sucia y las patitas y apenas el hocico se le veía. Trágicamente, este animal estaba en un estado muy peligroso. Aunque parecía cómico verla, no era tan cómico para ella. Mira, la lana de una oveja debe ser esquilada una vez al año. Si no la esquilan, la lana crece demasiado y se apelmaza. La suciedad, el excremento y todo lo que haya a su alrededor se puede enredar en su lana y puede quedar atrapada en unos espinos, en unas ramas, como pasó. Ustedes recordarán cuando Abraham dice, Dios se proveerá, y un carnerito estaba allí atascado entre las ramas, ¿no? Entonces, el problema es más grande, es que cuando no se la esquila a la ovejita, es que la oveja tiene dificultad para regular su temperatura y muchas veces muere por exceso de calor. Si esta oveja hubiese caído en un estanque de agua o en algún lago o río, hubiese muerto por el peso de la lana. Fue un milagro que este Barak significa bendito, casualmente, esta ovejita, estuviera vivo después de 6 años de estar en cuevas y evitar al hombre. Cuando regresó, a la oveja se le dificultaba caminar, estaba débil, enferma, sucia, se le dificultaba comer. ¿Por qué? ¿Por qué no podía estar bien esta oveja? Porque Barak estaba sobrecargado de una capa de lana pesada que nunca debió soportar. No fue diseñado para eso. Interesante, ¿no? Porque la oveja fue diseñada para ser esquilada. Porque de ahí sale el abrigo. Algunos están con alguna prenda de lana, ¿verdad? Qué abrigadito que es. La palabra oveja viene del vocablo ovis o aries, del griego antiguo eripos, que es cordero. Es una de las analogías más comunes que Dios usa en las Escrituras para describir a las personas. Nos describe, como dijimos ya, no como águilas, vosotros sois mis águilas guerreras, vosotros sois mis perros guardianes, vosotros sois mis leones rugientes, aunque algunos quieren ser leones. No, dice, vosotros sois mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, muchas veces Él se refiere, cuando hablo de Él, hablo del Señor, como nuestro pastor. Dice, lo hemos leído anteriormente, Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Amén o no? Y el Salmo 23, que ya lo leeremos, dice, el Señor es mi pastor. O sea, ¿quién es tu pastor? El Señor. Amén. Ahora bien, la frase nada me faltará en el Salmo 23 no es la mejor traducción en el español moderno, porque da la impresión de que si Dios es tu pastor, Él te dará todo lo que vos quieras. ¿Será así? Si Él es tu pastor, Él te dará todo lo que vos quieras. Bien, tiene que decir no. Sin embargo, la frase nada me faltará en este versículo que vamos a leer ahora, no significa tendremos todo lo que queremos. Decláralo porque en tu boca está el poder. Quiero un sándwich de salami y queso. Push, ¿no? No es así, amados, así lo pintan, ¿no? Literalmente significa, amados, de nada, de ninguna carencia tendré. He sido joven y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y eso no significa que no pase necesidad. Eso no significa que tengas que, una vez prediqué, ¿no?, sobre el contentamiento, y poníamos ahí
una buena taza de mate cocido y una tortilla santiagueña, ¿se acuerdan? Y no sé cuántos de ustedes conocen, seguramente algún correntino en nuestro medio, el marroco, ¿no? El marroco es ¿viste el pan duro que le tirás a un pájaro y lo matás? Pero cuando hay hambre y mate cocido mojado en ese pan marroco, en el mate cocido, ¡ay, qué manjar!, ¿no? ¿Viste? Pasaste necesidad, pero no tuviste que salir a mendigar. Eso significa. Literalmente significa, no carecerás de nada. Dios está diciendo que como oveja suya no tendremos carencias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué necesitamos como ovejas de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Podemos hablar de las cosas que necesitan las verdaderas ovejas de Dios. Y quiero escuchar un fuerte amén. ¿Cuántas verdaderas ovejas hay aquí? Bien, sonó parejito. ¿Qué necesita? Bueno, necesita buen pasto. ¿Vieron el videíto? ¿Está por ahí? No, está ahí. Pero están comiendo. O sea, se dan cuenta que tienen que ir a verdes pastos, tiernos pastos, no cualquier pasto, porque hay pastos que son venenosos. Algunos pastos tienen espinos y pueden dañar los ojos de la ovejita. Necesita buenos pastos, buenos lugares donde no haya peligro. ¿Qué más necesita? Agua fresca, no agua pisoteada. ¿Se acuerdan de las ovejas, esas gordonas que son egoístas? No, aguas frescas, aguas minerales. ¿Y qué más necesita la oveja? Pasto ya está, agua ya está. ¿Qué más necesita? A ver si... Está bien, bien, bien. Y aparte del pastor, ¿qué más necesita? Que sea trasquilada, está bien. ¿Qué más? Sombra. ¿Qué más? ¿Grupo sombra? No, sombra. ¿Qué más? El redil. Bien, se van sumando. Pero algo fundamental necesita la oveja. ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Muy bien, NASA. Por algo de mi yerno. Descanso. Hagan así en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es poder estar en su presencia en asamblea, ¿no? Escuchando la palabra juntos, ¿no? Como ovejas. Y ahí está la otra ovejita al lado tuyo. ¿No? ¿No? Descanso. Y aunque estoy seguro de que podemos encontrar aplicaciones bíblicas para todas estas cosas, todo se traduce finalmente que la oveja tiene necesidad de un pastor. Las acciones de Jesús, Mateo dice 9:36, ese necesita una oveja, hay una cabra en moto, ¿no? Y dice, y viendo las multitudes, dice el Señor, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La oveja que no tiene pastor, miren, es oveja que no tiene pastor, anda angustiada y abatida, perdida, va y no sabe a dónde ir. Se siente vacío, se siente perdido, está lleno de lana, está lleno de mugre, de suciedad, no puede comer, corre peligro de muerte, está angustiada. Necesita al pastor. Cuando nosotros, al igual que Barak, la ovejita andariega, nos alejamos de nuestro pastor, podemos llegar a cargar una piel tan pesada que no fuimos diseñados para eso. Incluso podría no implicar que nos alejemos literalmente de Él. La verdad es que cuando no tenemos, amados, una intimidad consistente con el Señor, una relación cercana y frecuente con el Señor, constante. Nuestro pensamiento, aunque ni hablemos, nuestro pensamiento está conectado con Él. Señor, ¿qué con esto, Señor? Señor, necesito esto. Señor, voy para este lado. Guíame, Señor. Y a veces ni hablas y está tu mente ahí. Llegamos a estar bajo el peso de las cargas que no fuimos diseñados a llevar cuando cortamos esta relación. Y hablo con muchas personas que se sienten mal
Y como decía el pastor Chuy la vez pasada, ni Dios me escucha. Dios se olvidó de mí. Yo pregunto, ¿no? ¿Será que estás alineado con Dios? Y hago una pregunta mucho más profunda. ¿Será que naciste de nuevo? ¿Será que realmente sos salvo? Esa es una buena pregunta que debiéramos replantearnos. Algunas ovejitas están abrumadas por las preocupaciones, por los miedos, el temor. Y generalmente les pregunto sobre su intimidad con el Señor. ¿Cómo estás en tu vida de oración? No, yo, pastor, yo oro cuando voy a la iglesia y a veces ni oro. Y no, y a veces ni congrego. ¿Y cómo podríamos hallar descanso en nuestras almas? ¿Cómo podríamos nosotros estar bien alimentados si no tenemos intimidad con Dios? Muchas veces responden diciendo que han estado alejados, alejados del Señor por diferentes circunstancias. Sus circunstancias siempre me recuerdan a esta ovejita Barak. Barak. Y ahí viene la ovejita toda sucia, toda llena de, ¿no? de lana sobre lana. Ayúdenme, dice. Y ahí estamos. ¿Y para qué estamos nosotros, amados? Para cornearla y decir, no, andate de acá, sucia. Estamos para ayudarlas. Amén. Esa oveja cuya lana creció fuera de control. ¿Por qué? ¿Por qué se creció tanto esa lana? Porque se escapó del pastor. Se le fue del pastor. Mateo 11, 28 a 30. Acompáñenme, vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Le voy a pedir así. Mateo, el Evangelio, primer Evangelio que aparece en la Biblia, Nuevo Testamento, capítulo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Leyendo estos versículos, amados, ¿qué es lo que necesita esta oveja? ¿Qué necesita esta oveja? Descanso. ¿Qué es lo que está buscando? Descanso. Entonces, ¿qué es lo que da el Señor? Descanso. Pero no el descanso físico, porque no sé si les pasa que hay días de insomnio, ¿tienen? Que pasan 2 días, no pueden dormir y andan como zombies, ¿no? Me pasa a mí muchas veces, y empiezo a contar ovejas, y empiezo Derli, Atampi, familia Ruiz, familia esta, ¿no? Rodríguez, el hermano ese que viene cada tanto, pero no me acuerdo su nombre. Bueno, vengan a mí. ¿Cuál es la clave? La oveja en este sentido tiene que venir. En este sentido, y hablamos ya de personas que tienen raciocinio, el trabajo nuestro es ir a Él. Ese es el trabajo. ¿Quiénes? Los que se identifican que están cansados y cargados. Cargados con todo tipo, amados, de situaciones, no solamente en este contexto del texto bíblico que hablaba de las cargas que los fariseos y los religiosos ponían de la ley, ¿no? sobre los ciudadanos de Israel. Entonces se sentían abrumados, se sentían que les faltaba siempre para llegar a Dios, siempre les faltaba el 5 para llegar al peso. No, pero no, Dios nos odia, Dios no, porque dicen los maestros que si no nos lavamos las manos, no, Dios nos desprecia, dicen los maestros que si no guardamos esto, este día, Dios nos desprecia. Entonces el Señor le dice, déjense de eso, vengan a mí. Entonces, porque, amados, es el mismo Dios hecho hombre que nos está diciendo, vengan a mí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo vengo? Cansado, cargado. ¿Cómo es la expresión del cansado? A ver si alguien puede hacer. ¿No? ¿Cómo cuando venís del trabajo? ¿Cómo llega a tu casa? ¿No? ¿Cómo llega la esposa también? Hay muchas que trabajan también. Cansados. ¿Y qué dice el Señor? Los haré descansar. ¿Y qué hay que hacer para descansar? Sí, en este sentido, ahora no se duerma ninguno, por favor.
Pero en este sentido, ¿sabes qué? Me dejaste picando para la enseñanza. Está bien, humanamente, uno cuando está cansado, un buen descanso y repones, ¿no? Repones energía. Pero aquí el Señor te dice, ponete mi yugo. Y el yugo es un símbolo de examen, va con puntaje. El que no contesta bien no toma mate hoy. ¿Pero símbolo de qué? Alguien dijo por ahí. De carga. ¿Qué más? De trabajo. Es un símbolo de trabajo. El yugo. Antes decía, yo escuchaba a mi tío y a mi papá decía, vamos a yugar. Decían, y van a trabajar. Vengo del yugo. ¿Cuál es tu yugo? Me casé, estoy enyugado, dice. Yugo es trabajo. Entonces, para descansar, porque en el Señor es el reino del revés, se dan cuenta, ¿no? El que quiere ser grande tiene que ser chico, tiene que hacerse chico. El que quiere tener mucho tiene que dar en vez de recibir, mejor es dar que recibir. Y aquí es lo mismo, en vez de descansar, no, a trabajar. Ponete mi yugo. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Habla de la voluntad, ¿no? De que vos te pongas su yugo. No que, ay Señor, poneme vos. No, vos ponete, es algo es un acto de voluntad. Ponerse el yugo y al lado va el Señor. ¿Se entiende, no? La analogía. Y aprendan de mí. Él nos estaba dando una enseñanza de vida impresionante, ¿no? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y aún se siguió humillando. Que soy manso. ¿Qué implica esa palabra manso? Implica alguien que ha renunciado a sus derechos y solo hace la voluntad de Dios. Y humilde de corazón. O sea, porque alguien puede estar haciendo la voluntad de Dios y decir, vean, yo, como los fariseos, aparentemente estaban haciendo la voluntad de Dios, pero tenían un orgullo que los echaba a perder. Entonces, si hacen lo que yo les digo, léanlo en su casa después, van a hallar descanso para sus almas. Amados, ningún descanso, ni un sueño, ninguna cura del sueño, ningún remedio, ninguna vacaciones, ningún crucero del amor te va a hacer descansar más que el Señor, porque el Señor te hace descansar el alma. Porque hay personas que están cansadas en su alma, no en su cuerpo solamente. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando nos acercamos al buen pastor, Él promete liberarnos de ese peso humano y nos pone una carga liviana, porque el peso más fuerte lo llevó Él en la cruz. Cuando la ovejita Barak regresó a su pastor, él la esquiló por primera vez y Barak salió de su vieja carga. Me imagino ese animalito, ¿no? Que le sacaron ese peso, el placer que habrá sentido. Ahí, no sé si alguien vio o leyó el libro, les recomiendo ver la película El progreso del peregrino, que habla de la carga que lleva el ser humano pensando que uno mismo puede sobrellevarla. Cuando llega ante la cruz, se desprende de esa carga. Barak se parece, cuando la esquilaron, como que hubiesen nacido de nuevo. En el video, como está tan flaquita, tan menudita, cuando le sacan toda esa masa, queda una cosita chiquita, como que nació de nuevo. Qué hermosa imagen, amados, para que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos del pastor. Nosotros, la iglesia, somos su rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Somos su rebaño. No hablo de rebaño, ¿no? Porque algunos tienen alquilado el baño, van cada rato. No, hablo del rebaño del Señor. Y Dios sabe que no todas las ovejas de su rebaño somos iguales. Mirá el que está a tu lado, ¿se parece a vos? Nada que ver, ¿no? Pero somos todos hermanos y hijos del mismo Padre. Amén. Y Dios sabe que no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene características diferentes. Y la palabra del Señor nos muestra que el Señor es nuestro pastor. Y Él conoce a cada una de sus ovejitas. Los animales también tienen sus características.
Algunas son saltarinas, otras son más quietitas, otras son comilonas, otras son hay que obligarla a comer. Y él sabe, las conoce. Yo los voy conociendo a ustedes. Los veo caminar y ya me doy cuenta en qué andan. Y pastor, y no me miran, ya anda, ¿en qué charco andará metido? El Señor, amados, que es nuestro pastor, conoce nuestras vidas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conoce cada detalle de nuestra vida y cada uno de nosotros, a cada uno el Señor nos trata de una manera particular. A cada iglesia, si vos lees las 7 iglesias, dice, alaba, ¿no? Las cosas, él conocía las cosas buenas, conozco tus obras, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti. Y son diferentes características, ¿no? De cada iglesia, y son ovejas del Señor. Gracias. ¿Se dan cuenta? Él nos conoce. Conoce lo que necesitamos. Él conoce lo que vos querés, pero Él sabe lo que vos necesitás. Nos trata de una manera particular. Obviamente que al que está en un nivel, amados, de intimidad con el Señor, hay un trato especial. Está en el corazón de Dios. Esa persona irradia. Es una ovejita blanca, bien brillosa. Y está la otra que parece un dálmata. Bueno, el Señor la trata de otra manera. Necesita un trato especial. Porque Él conoce a sus ovejas. Aprenderemos, amados, brevemente por medio de la palabra. ¿Tienen tiempo, no? Hay mateada después, mañana es feriado, así que fiesta, ¿no? Aprenderemos brevemente por medio de la palabra de Dios algunos de los distintos tipos de ovejas que ya estuvimos viendo brevemente en la serie esta, que hay en el rebaño del Señor y la manera como el Señor trata a cada uno de nosotros. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en Ezequiel 34:19, que ya lo hemos leído, son las ovejas que se adelantan. ¿Se acuerdan que se adelantaban? Como se adelantaban, siempre comían lo mejor. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron cuando hay una fiesta que hay comida y que los más chiquitos son los que se adelantan y empiezan, ¿no? Y después desaparece pues ya están llenos, ¿no? Esos se agarraron lo mejor. Así son las ovejas muchas veces, como nos enseña Ezequiel 34:19. En su momento yo las he llamado cabrejas, como una especie de híbrido. Son ovejas del Señor, pero se comportan como cabras. Son las que quieren estar adelante del tiempo del Señor. Las ovejas que se adelantan del rebaño y quieren llegar antes al lugar de pasto, antes al lugar del arroyo. Quieren caminar a su propio paso, tiqui, 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 no al paso del rebaño ni del pastor, como dice Jacob, que yo andaré al paso de las ovejas, al tranco de las ovejas. Esa ovejita busca siempre estar en el primer lugar. Son ovejas que siempre están como queriendo trepar. Antiguamente el pastor, ¿qué hacía con estas ovejas? El pastor literal, les amarraba una piedra en la pata trasera para hacerlas caminar más despacio y que no se adelanten. ¿Será que el Señor nos tendrá que...? Fíjate la pata de tu hermano. No. Algunos, en tu nombre, Señor, y se mandan a hacer cosas. Dios no le mandó a hacer nada. Parece buena idea, ¿no? Parece algo noble. Qué lindo lo que está por hacer este hermano. Pero Dios no le está diciendo que haga nada. Pero no, ya hice esto, invertí en esto, en lo otro. Dios no te dijo nada. Te voy a meter una adoquín en el tobillo. Para que te quede tranquilo, ¿no? Muchos de nosotros somos ovejas que no queremos ir al tiempo de las ovejitas. Queremos adelantarnos a los planes de Dios. Amados, escuchad esto porque esto tiene base bíblica. Los planes de Dios son los mejores. Aunque vos tengas un plan que vas a hacer un montón de cosas, éxito, luces, cámara, acción, amados, el Señor tiene algo más grande. Así que espera. No te apures. Queremos ir siempre delante del tiempo de Dios. Porque muchas veces hay que saber 3 cosas. ¿El Señor me llamó a hacer esto? Primero. ¿Sí?
Señor, ¿soy yo el que tiene que hacerlo? Esa es la pregunta, ¿no? El segundo, Señor, ¿dónde? Y la tercera pregunta, Señor, ¿cuándo? Son preguntas interesantes que hay que hacerse a la hora de hacer algo en nombre de Dios. ¿Mm? Les habla alguien que no quería hacer nada y más a mí que a mi esposa. Mi esposa tenía más claridad. Yo no quería. Y ahí el Señor tuvo que tirarme las orejas para hacer lo que tenía que hacer. O sea, yo era la otra oveja, la que se retrasaba, ya veremos. Y el Señor, como buen pastor, tiene que ponernos frenos en nuestro caminar para que aprendamos a caminar al tiempo del Señor. Para que no queramos ir delante de sus planes, tenemos que comprender que el Señor tiene muchas formas de frenarnos. A veces nos tira en la cama. Yo tenía un pastor amigo que decía, el que no escucha la voz del Señor y no obedece, el Señor lo para. Si quiere seguir, el Señor lo sienta. Si quiere seguir, el Señor lo acuesta en cama, enfermo. Si tiene cabeza dura, el Señor se lo lleva. Así que, ¿quiere irse con el Señor ya? ¿O quiere servir al Señor? Ay, me quiero ir con el Señor. No, pará. Tenés cosas que hacer. Pero espera que el Señor te está capacitando y te va a decir en qué momento. Cada uno de nosotros sabe cuál es esa piedra amarrada a nuestra pata. Algunos andan, yo lo veo, andan medio, caminan así por la piedrita. Alguna prueba, quizás, alguna dificultad que se está presentando. ¿No será que te estás acelerando, que andás la ovejita acelerada, le vamos a llamar? El segundo tipo de ovejas, la oveja engordada, también está en Ezequiel 34:20, que lo hemos visto. A Dios, amados, no le gustan las ovejas obesas. ¿Por qué? Porque sabe que le hace mal. Muchas ovejitas podrían llegar a pensar que las ovejas muy gordas y son rozagantes gozan de buena salud. Antes, no sé si alguno se acuerda, las madres y las abuelas no sé si nos alimentaban o nos rellenaban, ¿no? Porque cuando más redondito y más rojito, ¡ay, qué saludable!, ¿no? Y no podía ni caminar. Ese es un mal pensamiento, o sea, más gordito, más saludable. Y hoy sabemos que no es así, ¿no, Doc? Así. Me quiere hacer correr la cinta del Doc. Bueno. Pero el problema que se plantea con la oveja engordada es que se retrasa en el camino. Al revés. Esta se retrasa. No quiere avanzar. El pastor la tiene que ir empujando. El pastor tiene que frenar el paso del rebaño para esperarlas a ellas. El Señor les está llamando, este es lo otro. O sea, el Señor les está llamando, les está diciendo, les está mostrando qué tiene que hacer y no lo hace. Al Señor no le agrada las ovejas engordadas, Ezequiel 34:16. Las ovejas engordadas son aquellos cristianos llenos de Biblia. Muchos de ellos están llenos de conocimiento, tienen mucha letra, que hasta dicen, a mí no me hace falta ir a la iglesia. Están llenos de ellos de doctrina. Yo les llamo, ya les dije, los teologillos de YouTube. Otros porque están llenos de conocimiento, porque han recibido cientos de cultos. Hermano, vos recién empezás, yo tengo, 40 años de ir a la iglesia, multiplicar. ¿Cuántas prédicas escuchaste? 40 años en el Evangelio, están gordos, pero solo hinchados de conocimiento. Y no obedecen ni una coma de lo que saben. No se ve fruto en sus vidas de todo lo que saben. Tienen en su haber cientos de estudios bíblicos, doctorados, maestría, pero no quieren poner ese conocimiento, esas ovejas gordas, al servicio del Señor. ¿Cómo? Con corazones humildes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar trabajando. Sean mansos y humildes. Amados, para servir al Señor hay que ser humildes. Ningún soberbio puede servir al Señor. Aunque hay muchos soberbios sirviendo, ¿no? Pero no debería ser así. No quieren servir las gordas, las ovejas gordas. No quieren evangelizar. No aceptan el llamado de Dios para poner su conocimiento al servicio de los demás con un corazón humilde.
¿Mm? ¿Por qué? Porque es puro conocimiento sin una vida que muestre el carácter de Cristo en ellos. Tercer tipo de ovejita, la oveja flaca. Ezequiel 34:20. Son los cristianos débiles. Las ovejas flacas no quieren alimentarse y por eso viven enfermas constantemente y contagian a otras. Están débiles y son víctimas más fáciles de los depredadores, de los accidentes y aún de las muertes. En el rebaño del Señor también hay ovejas flacas. Son aquellas ovejas que no quieren comer del pan espiritual que es la palabra de Dios. Son los cristianos que no se quieren congregar. No tienen tiempo para venir a la iglesia porque no tienen como prioridad a Dios y a su palabra. Tenemos que recordar que estamos, amados, rodeados por enemigos espirituales. Dice la palabra del Señor, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como la serpiente, pero sencillos como las palomas. Mateo 16:10. 10:16. Mateo 10:16. Las ovejas débiles es la más propensa a ser devorada por el lobo. Cuarta característica, cuarto tipo de oveja, las contenciosas. Dice Ezequiel 34:21, porque ustedes se han empujado con el costado y la espalda y han atacado a cornadas a las débiles hasta dispersarlas. Esas ovejas son las más conflictivas y miren, cada pastor tiene una que dos de esas. Sí. Dentro del rebaño siempre hay ovejas peleadoras que se empujan, se acornean. Ahí están las hermanas, las ovejitas hermanas. ¡Pum! ¡Pum! ¿No? Y el pastor debe tomar acción con esas ovejas. En el oficio literal del pastor de ovinos, de ovejitas animales, las amarra de las patas por un tiempo, hasta que aprendan a convivir. Hasta que aprendan a comer juntas y a caminar juntas. O sea, oveja con oveja les ata las patas. Y ahí andan, y juntas. Van a aprender. No sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar que cuando se peleaban entre hermanos los ataban juntos. Algunos se ríen, le habrá pasado. Yo no era de ese tiempo, pero algunos... Es así en la iglesia del Señor, exactamente igual. Hay hermanos y hermanas que están, yo, ¿va ese hermano? No, yo no voy. Yo no la puedo ni ver al hermano. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un hermano maltrate a otro hermano que fue lavado con la sangre de Cristo? ¿Es oveja, es cabra, es cerdo? ¿Qué es? ¿O es un demonio? No, amados, todos queremos ser ovejas, ¿sí? Y estamos, ay Señor, nos está reprendiendo, queremos entender y cambiar. Es así en la iglesia del Señor, exactamente. Hay hermanos conflictivos, tienen pleitos, se acornean, se hieren con sus palabras. Y el Señor está atento a eso. Y ojo que el Señor te puede atar las patas. En algunos casos, a esas ovejas rebeldes, el pastor les agarraba y les quebraba las patas para que se queden tranquilitas. Decía, te vas a portar bien. No te quiero ver más peleando con tu hermano. Ojo, porque yo no soy el dueño de ustedes, yo soy el pastor, ¿amén? Pero el dueño es él es el pastor de pastores, y él es el que mira. Y si yo soy el que peleo, a mí me va, si ando quebrado, ya saben. Oren por mí que nunca me pase. Se empujan, se agreden con sus actitudes. Muchas veces tenemos la tentación de desear que Dios echara a esas personas del rebaño, que las quitara de la iglesia, pero el Señor hace lo contrario. Nos manda a amarlas. Nos ordena a aprender a servir juntos. Es decir, nos ata las patas, hermano con hermano, a convivir como hermanos en la congregación del Señor. Amén. Quinto tipo de ovejita. Hay un montón de tipos de ovejita. Hay más, pero ahí quedamos. Las ovejas descarriadas que se extravían del rebaño. Siguen siendo ovejas, pero andan descarriadas. Son las que no quieren un pastor que la pastoree, como dice la Biblia.
Hay ovejas que se pierden del rebaño muchas veces, son rebeldes. ¿Se entendió, amado? Algunos se me enoja porque digo que son rebeldes. Y dice, no tiene que decir rebelde, pastor. ¿Cómo le digo? ¿Cómo se dice al revés? Es de... Entonces cuando diga así, usted ya me entiende que estoy diciendo rebelde. Son rebeldes. No quieren seguir con el redil del pastor. Se extravían, andan buscando sus propios pastos por su cuenta. Andan por otros lados. El pastor tiene que salir constantemente a buscarla, a decirle, vení para acá, vos sos de aquí. El pastor tiene que dejar las otras ovejas y salir a buscar a la descarriada. Y si notamos, en el versículo que leímos podemos ver que se nos menciona a la oveja perniquebrada, ahí en Ezequiel, y es que el pastor con las ovejas que se extravían y toman esas actitudes, el pastor también toma una actitud y les quiebra las patas. Pone sobre la mesa a la ovejita y ¡pum! Con una madera le parte su patita. Es igual en la iglesia. Hay ovejas que se apartan constantemente del rebaño. Quieren andar por otros caminos, quieren deambular por el mundo. Dicen, oh, voy a hacer testimonio, me contaba un hermano una vez. Que uno decía, no, es hijo de pastor. Y como escuchaba que todos contaban, yo fui pistolero, y se hacía así con las pistolas. El otro era no sé qué, drogadicto. Y el otro, este hijo de pastor decía, yo lo único adicto a la chocolatada, no tengo otra adicción. No, me voy al mundo a hacer testimonio. Y ahí se perdió en el mundo el hermanito. No, ojo con eso, ¿no? Andan por el mundo. Otras andan de iglesia en iglesia. Ay, me aburrió este pastor. Siempre dice lo mismo, ese tono de voz que tiene no me gusta, los chistes que dice. Nada, me voy a otra iglesia. Y va, y se cansa de ese y también va al otro, y así. Un día pone su propia iglesia, eso también lo hemos visto. El Señor tiene que tomar decisiones en este caso, amados. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. A muchos de nosotros el Señor nos ha tenido que quebrar las patitas para que nunca más nos volvamos a apartar de su camino. Ahora escuchemos y leamos la expresión de una verdadera oveja del Señor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se cuenta de que este Salmo 23 fue leído por un locutor profesional en un anfiteatro y que fue maravilloso cómo lo leyó, cómo lo expresó, dándole el énfasis, punto y coma. Y después dice que lo leyó un anciano, el cual fue rescatado por el Señor de una vida terrible. Y el anciano lo leía con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Y todo el auditorio se conmovió hasta las lágrimas. ¿Qué diferencia? Porque esto habla de lo que es Dios para mí. Y eso deberíamos sentir nosotros. Como muchos otros, este hermoso salmo lleva el título simple, Salmo de David. La mayoría lo considera un salmo de la madurez de David, pero con un vivo recuerdo de su juventud como pastor. Charles Spurgeon dijo, me gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David probablemente
cuando era rey, había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación. El Salmo 23, mis amados, ha trasladado más dolores al descanso que toda la filosofía y psicología del mundo. A lo largo de estos últimos milenios, el Salmo 23 ha traído descanso. ¿Qué necesita la oveja? ¿Qué necesita nuestra alma? Descanso. ¿Cómo hallamos el descanso? Mediante la paz que el Señor nos da. Mi paz os dejo. Y esa paz es a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, cuando una persona está en paz con Dios a través de Cristo, tiene descanso. Nada lo aflige. Este Salmo 23 ha remitido a su calabozo más pensamientos criminales, más dudas negras, más pena de ladrones que arena en la orilla del mar. ¿Saben cuántos presos, confinados perpetuamente, encontraron al Señor en la cárcel y leyeron este salmo y les ha consolado? Este salmo ha consolado a nobles huestes de los pobres. Ha cantado corajes al ejército de los decepcionados. Este salmo ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos. Esto se lee mucho en los hospitales, en los cautivos, en las viudas, en los huérfanos. Este salmo ha traído descanso. Los soldados moribundos en la guerra han muerto más fácilmente mientras alguien les leía este salmo. Horribles hospitales han sido iluminados con este salmo. Oscuras prisiones rompieron cadenas, este salmo rompieron cadenas y ángeles liberaron las almas de esos presos, al igual que fue librado Pedro, pero no literalmente, sino espiritualmente. Ha hecho al esclavo cristiano moribundo más libre que su amo. Muchos hermanos nuestros que murieron martirizados, lapidados, han recordado este salmo, han cantado este salmo mientras morían. Y al morir dejó el luto para transformarlo en esperanza y alegría. Porque Nerón decía, ¿por qué cantan? ¿Por qué cantan? Mientras ardían en las teas humanas. Nosotros a veces, amados, nos pisan en el callito y ya queremos dejar la iglesia. Qué diferencia a veces, ¿no? El comportamiento de una verdadera oveja del Señor. Millones de personas han memorizado este salmo, incluso aquellos que han aprendido pocas otras porciones de las Escrituras. No han sido grandes teólogos de muchas palabras, pero este salmo los sostuvo de por vida. Los ministros lo han utilizado para consolar a las personas que atraviesan momentos graves, enfermedades terminales. Yo he leído este salmo a mi cuñado moribundo y él se ha sentido confortado con este salmo. Para algunos, la palabra de este salmo ha sido las últimas que se han pronunciado en sus vidas. Hay gente que ha muerto pronunciando, Jehová es mi pastor, nada me faltará, hasta su último aliento y morían. Jehová es mi pastor. ¿Jehová es tu pastor? Amén. Entonces, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. David pensaba en Dios, el Dios de Israel, al pensar en su relación con Dios. Hizo la analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era como un pastor para David y David era como una oveja para Dios. En cierto sentido, esto no era inusual. Hay otras referencias a esta analogía entre la deidad y sus seguidores en la antigua cultura de Medio Oriente. También es una idea familiar en toda la Biblia que el Señor es el pastor de su pueblo. Y la idea comienza ya en el libro allí de Génesis, donde Jacob llamó al Señor el pastor, la roca de Israel. Génesis 49. En el Salmo 28:9, David invitó al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlo para siempre.
En el Salmo 89:1 también ve al Señor como pastor de Israel. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Cuando hablaba de José, hablaba de Israel. Dice la palabra en Eclesiastés 12:11, habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones dadas por un pastor. Dice Isaías 40:11, como pastor apacentarás su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los nuevitos. Miren, a los hermanos nuevos, hoy tenemos una visita, y los hermanos que, ustedes las caras nuevas que vean, abrácenlos, acérquense. No les va a morder ni nada, acérquense. Ustedes que son ovejas. Porque esas ovejitas nuevas necesitan mayor cuidado. Así como dice la palabra, a la recién parida la atenderé suavemente. Dice Zacarías 13:7, habla del Mesías como el pastor que será herido y las ovejas serán esparcidas. Habla de Jesús, que se cumple en Mateo 26:31. El Señor también dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Te conoce el Señor? El Señor es mi pastor. David conocía esto en un sentido personal. Él podía decir, mi pastor. No era solo que el Señor era un pastor para otros en un sentido teórico, sino que él decía como algo personal, Él es mi pastor. No es nuestro pastor, es mi pastor. Él lo apropiaba como de él, de su propiedad. Lo mismo decía Pablo, ¿no? Pablo decía, mi Dios. No sé si si ustedes lo adoran y son fieles, también es su Dios. Pero yo estoy seguro que es mi Dios. ¿Vos estás seguro que Él es tu pastor? Una oveja es un objeto de propiedad, amados. No un animal salvaje. Su propietario pagó. Tiene un valor. Y el precio fue tremendamente alto. La palabra más dulce de toda la oración es el monosílabo mi. Él no dice Jehová es el pastor de todo el mundo, ¿no? Y dirige, no, sino que Jehová es mi pastor. Si Él no fuera un pastor para nadie más, Él es mi pastor. Si todo el mundo lo rechaza, si en este lugar todos lo rechazan, yo no lo rechazo, Él es mi pastor. Qué lindo pensamiento, ¿no? Parece egoísta, pero no, amado, es una buena expresión de decir yo lo amo a mi Señor y me abrazo a Él. Como dijo Josué, no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a mi Dios. Amén. Nada me faltará. ¿Te falta algo? Y ahí saca el hermano la libreta, ¿no? Para David, el hecho del cuidado pastoril de Dios fue el fin de la necesidad insatisfecha. Es decir, dijo, nada me faltará, tanto como una declaración, como una decisión. Nada me faltará, mis amados, significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor mi pastor. Nada me faltará significa he decidido no desear más que lo que el Señor mi pastor me dé. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará descansar. El Señor, como pastor, sabía cómo hacer que David descansara cuando lo necesitaba. Así como un pastor literal cuidaría de sus ovejas. La implicación es que una oveja, escuchá, no siempre sabe lo que necesita. Repito, una oveja no siempre sabe lo que necesita. Y lo que es mejor para ella, por lo que necesita es la ayuda del pastor. Te hago una pregunta, y sobre todo a las mamás. Vieron que los bebés, bueno, hay que amamantarlos, ¿no? Cambiarlos, hacerle provechito, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Papás lo hacían? ¿Y qué más necesita el bebito? Dormir. ¿Por qué? Porque mientras duerme, va creciendo. Mientras descansa, él comió, ya está contento, ya está alimentadito y va, no sé cada cuántos minutos va
Porque eso, vieron que te diste cuenta, ya hicieron la colimba, ¿no? Crecen rapidísimo. Pero necesitan alimentarse y descansar. Amados, y si no quiere dormir, la mamá lo hace dormir, porque tiene un horario para dormir. Si no, bueno, los que son recién papás o los que van a ser papás, 3 de la mañana, bueno, te toca a vos los pañales, ¿no? Todo, empieza eso, ¿no? Lo que fuimos papás ya sabemos eso. Gloria a Dios que ya estamos lejos de eso. Pero lo que les espera, ¿no? Es lo que andan enamorados y no saben lo que les espera. Bueno, pero necesita dormir. El bebé no sabe que tiene que dormir. Quiere hinchar, pero tenés que hacerlo dormir. Lo mismo pasa con la oveja. La oveja quiere hinchar, pero necesita dormir para su salud. La imagen más hermosa que ofrece el mundo natural se representa aquí a la imaginación, la de un rebaño que se alimenta en verdes prados y reposa en quietud junto a ríos de agua que corren suavemente a través de ellos. En lugares de delicados me pastoreará y me hará descansar. Otra vez esa palabra, ¿no? ¿Cuánto necesitan, amados, descanso en su espíritu, ¿no? Tan abrumados con tanta cuestión y están, ay, el dólar, ay, el riesgo país, ay, esto y lo otro, y la inseguridad, ¿no? Si no tiene, porque no tiene, y si tiene, está con miedo porque le saquen los dueños de lo ajeno, ¿no? Amados, descansar en el Señor, y si te pasa es porque Él lo permitió, vos sos su oveja y Él es tu pastor. El pastor también conocía los buenos lugares donde había que descansar. Él guía fielmente a las ovejas a delicados pastos. Las ovejas, escuchá, no se acuestan fácilmente y no lo harán a menos que el pastor las obligue a descansar. Muchas veces no se acuestan, ¿por qué? Porque son tímidas. Otras tienen miedo. Escuchan un ruidito y ya están nerviosas. Entonces, el pastor tiene que hacer ese trabajo y llevarlas al descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuándo las ovejas necesitan delicados pastos y sabe cuándo necesitan tomar agua fresca. Confortará mi alma, dice, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El tierno cuidado del pastor descrito en el versículo anterior tuvo el efecto deseado. El alma de David fue restaurada por los delicados pastos y las aguas al que el Señor lo llevó. Confortará tiene la idea del rescate de un perdido. Hay que imaginarse a la oveja descarriada, traída de regreso. Esa oveja está excitada, está totalmente nerviosa, está totalmente asustada, no puede ni comer ni beber. Está y que le agarra un infarto a esa ovejita. Entonces el pastor la tiene que levantar en sus brazos y hacerla descansar. En el hebreo la palabra confortará mi alma significa, me traerá hacia el arrepentimiento. Confortará mi alma significa me atraerá hacia el arrepentimiento o hacia la conversión. Confortará mi alma. Te restaurará a la pureza que Dios quiere para tu vida. Porque te habías vuelto inmundo, negro por el pecado. Y ahora Él quiere llevarte a buenos pastos, a aguas frescas. Me guiará, el único que puede guiarte es el Señor. ¿Por dónde? Por sendas de justicia. El liderazgo del pastor no solo consolaba y restauraba, en este caso a David, quien es el autor de esta canción, también guiaba a sus ovejas a la justicia. ¿Por amor de quién? Por amor de su nombre, gracias. El pastor guía a las ovejas con una visión general del crédito y la gloria propia del nombre del pastor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la primera nota negra, esta frase oscura en este salmo. Anteriormente David describió delicados pastos, agua de reposo, senda de justicia. Sin embargo, ahora en ese paisaje aparece el valle de sombra y de muerte.
No todo es verdecito, arroyito, siestas espirituales. No, hay valles de sombra y de muerte. David usó esta poderosa frase para hablar de algún tipo de experiencia oscura y aterradora. Amados, a veces el valle de sombra y de muerte es en el alma. Hay oscuridad, hay tormento, hay miedos, hay dudas. Es una frase imprecisa, pero su poesía tiene un perfecto sentido. Es un valle abajo, no la cima, ni tampoco una pradera ancha, sino que da a entender un lugar como entre montaña y montaña, imagínense, que apenas puede pasar la oveja, y ahí no entra la luz del sol. Dice que literalmente existe en Israel un lugar así. Entonces, aunque sea a las 12 del mediodía, ahí adentro es de noche. Y ahí puede haber serpientes, puede haber depredadores esperando allí, o mismo ladrones de ovejas también puede haber. Entonces a la ovejita le da miedo, pero ve al pastor que va adelante y la oveja avanza. Es un valle de sombra de muerte, no enfrentando la sustancia de la muerte misma, no habla de eso, sino la sombra de muerte proyecta un contorno oscuro, aterrador para el alma de David. Él no le tenía miedo a morir, sino que hablaba de algo como que él sentía que Dios estaba lejos. Sentía como que en sus miedos Dios no estaba allí, pero él podía ver al pastor, siempre en el Salmo 23. Notablemente, David reconoció que bajo la dirección del pastor, él puede entrar tranquilamente, transitar por ese valle oscuro. No es un destino, no es un lugar para quedarse a vivir, solamente es un lugar de tránsito para ir a más verdes pastos. Si estás pasando por ese momento, ya la luz se va a ir, ¿no? Cada vez poniendo más luminosa, valga la redundancia, y vas a ver la colina verde y los arroyos y el descanso del Señor. En esta línea del Salmo ha demostrado el salmista ser preciosa para muchos santos moribundos a través de los siglos, como lo dije. No temeré mal alguno. ¿Tenés miedo de algo? Pregunto, seriamente, no es un chiste, no es para reírse. Como dijo, no es de risa, dijo, no. ¿Tenés miedo a la muerte? Qué buena esa respuesta inmediata, ¿no? No. Amado, si no tenés miedo a la muerte, no le tenés miedo a nada. Solo tenés temor de Dios. Si no le tenés miedo a la muerte, ya está. Esa es una oveja que está en los brazos del Señor. A pesar de toda asociación oscura con la idea del valle de sombra y de muerte, David podía decir resueltamente que él estaba en los brazos del Señor. Incluso transitando ese lugar espantoso. Como la poesía esa famosa de las huellas en la arena del mar, ¿recuerdan, no? Que eran 4 huellas, que significa el Señor va al lado mío. Después vi 2 huellas y, oh Señor, me dejaste. No te dejé, te levanté en brazos porque no podías seguir. Siempre estuve contigo. Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. A pesar de muchas veces Él está con nosotros cuando nosotros hacemos cosas malas y eso es terrible. Pidámosle perdón al Señor. Señor, perdóname, Señor, porque tú siempre has estado conmigo y no he tenido temor de hacer lo que hice. Y esto enfatiza que es la presencia del pastor que eliminó el temor de esa oveja. No es que dijo, yo lo voy a poder, yo declaro porque yo soy el hijo del rey. No. La confianza, su fe puesta en su pastor, disipó el temor. Independientemente del entorno que te toque vivir, David podía mirar el hecho de que la presencia del pastor le traía paz. Tú estarás conmigo, dijo, y no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado era un instrumento usado por un pastor. La idea de un bastón fuerte, resistente, sólido. Utilizaba el pastor para guiar suavemente a la oveja, protegerla de posibles depredadores. David tenía la idea de 2 instrumentos separados, la vara y el cayado.
O quizás un instrumento usado de dos maneras. La palabra hebrea para vara es shaivet. Aquí parece significar simplemente un palo bien grueso, con una variedad de aplicaciones. La palabra hebrea para callado es mishainah. Parece hablar de un soporte en el sentido de un bastón con una curva, la vara, la estaca utilizada en el cinto. La vara el pastor la tenía aquí, no era una vara tan larga, era un palo. Y el cayado sí era un palo largo que él se iba apoyando allí como bastón. Era el arma, el implemento del pastor, el primero para la defensa y en lo último para enganchar de la cabecita a la oveja y atraerla hacia él. O si está por caer en algún lugar peligroso, la engancha y la levanta. ¿Mm? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezan mesa delante de mí sin apartarse de la ilustración del valle de sombra de la muerte. David imaginaba la provisión y la bondad dada por el Señor como el pastor, pero también como el anfitrión, como el dueño de casa. Y el que estaba invitado a este banquete, a esta rica mesa que era preparada para David, no para el Señor, para David, era el Señor. Imagínense el Señor preparando una mesa. Aquí comienza la segunda alegoría, un magnífico banquete que es proporcionado por el pastor, que es el anfitrión, que es totalmente generoso, benévolo y abundante. Que no solo tiene la generosidad para alimentarme, sino el poder para protegerme. Y aunque rodeado de enemigos, me siento a esta mesa con confianza, sabiendo que festejaré en perfecta seguridad. Amado, da la imagen de una mesa servida para la ovejita. Imagínate David, imagínate vos ahí en esa mesa, y alrededor tus enemigos mirándote, mientras el Señor te protege y te sirve. ¿Qué te parece, no? David da una hermosa ilustración, una mesa que sugiere generosidad. Adereza sugiere provisión y cuidado. Delante de mí, eso sugiere que el mismo pastor se sienta a comer conmigo. Como quien te invita a alguien a comer, te sirve y después se sienta él y se pone a conversar con vos. ¿En presencia de quiénes? De mis angustiadores. Esta es una frase sorprendente y la verdad que es raro. La bondad y el cuidado que sugiere la mesa preparada es puesta en medio de presencia de mis angustiadores. El cuidado y el interés del anfitrión, que es el pastor, escuchá, no eliminan la presencia de los enemigos. No es que desaparecen por arte de magia, pero permite la experiencia de la bondad, la protección y la generosidad de Dios, incluso rodeado de enemigos. Y esta es la condición del siervo de Dios. Aunque hayan conflictos, aunque haya problemas, siempre Dios está sentado a su mesa. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A pesar de los peligros alrededor y la presencia de los enemigos, los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza de la bondad del pastor. Él era refrescado por un ungimiento de su cabeza con aceite y su copa estaba rebosando. Amados, ahora te hago una pregunta. ¿Cómo sería para vos si Dios hubiese llenado tu copa en proporción a tu fe? Porque David tenía una fe, amados, y Dios le revelaba toda esta experiencia, ¿no? Esta canción que es el Salmo 23. ¿Cuánto habría en tu copa? Porque tu copa va a ser llenada por Dios. Imagínate una copa interesante y Dios la llena, pero conforme a tu fe. Para hacer la analogía, vos no sé, antes a mí me mandaban a comprar querosén para el Bran Metal, ¿se acuerdan cuando hacía frío? Caminaba como 5 cuadras para ir. Frío hacía. Entonces yo le decía, dame toda la plata de querosén. Y iba con el bidón, iba con 2 bidones. Y según la plata, a veces venía con un bidón vacío y medio bidón lleno. Me decía, según la plata que me das, te lleno. Entonces imagínate que la plata, no me malinterpreten porque Dios no es dinero,
Es tu fe, tu confianza en Dios. Entonces Dios te tiene que llenar tu tanque según tu fe. ¿Cómo estaría tu copa? ¿Rebosando? O sea, cuando rebosa, da la idea de que rebosa y empezás a contagiar a otros. Empezás a servir. Tu vida, amados, es una bendición. Todos te quieren tener en su casa. Todos te quieren invitar porque sos una bendición. Hablas y sos una bendición. Aquellos que tienen esa felicidad de llevar su copa en posición vertical y que se desborde, amados, eso es para llenar las copas vacías de los hermanos que no tienen nada. Y muchas veces, amados, el Señor está buscando personas de fe, personas de este tipo de fe, ovejas que realmente digan, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase lo que pase, aunque estén mis enemigos, yo alabaré al Señor, seguiré siendo fiel, seguiré siendo íntegro, seguiré hablando tu palabra, Señor. Hacen falta más de esos hombres y mujeres para que ministren a la iglesia, para que llenen la copa de otros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El cuidado del anfitrión traía el bien y la misericordia de Dios para, en este caso, David. Él vivía en la fiel expectativa de que continuará todos los días de su vida esta bendición. Amados, la bendición de Dios tiene que ser hasta nuestro último suspiro. Ciertamente el bien y ¿qué más? Misericordia. Amados, si no es por misericordia, pues no nos merecemos nada. ¿Cuántos están estudiando Romanos los martes? 5. Bueno, ¿qué pasa con el resto, amados? Es gratis, gratarola. Amados, el martes a las 9 de la noche. Estamos estudiando la palabra de una manera tremenda. Anótense, por favor. Misericordia es regalo inmerecido de Dios. ¿Qué merecíamos nosotros? El infierno. No merecemos nada. Y Dios tuvo misericordia. Misericordia es la palabra del pacto que se traduce amor inquebrantable. En otros lugares, junto con el bien, dice, ¿no? Misericordia y ¿qué más? Y el bien. Sugiere la amabilidad, el apoyo constante con lo que se puede contar en una familia realmente cristiana. En una familia que se aman, amados, uno se ayuda al otro, no hay celos, en una familia no hay peleas, funciona perfectamente porque es una familia conforme al diseño de Dios. Un papá no destruye a su esposa, no destruye a sus hijos. Es una locura si sucediera eso. Una mamá no va en contra de su esposo o en contra de sus hijos, o los hijos en contra de sus padres. Pero una familia bien constituida en el Señor, se ayudan mutuamente, hay amabilidad constante. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo terminará con la más tranquila seguridad de que disfrutará de la presencia del Señor por siempre y para siempre. En el mundo del Antiguo Testamento, comer y beber en la mesa de alguien era un vínculo, amados, de lealtad y profunda amistad. Miren, me gusta ver documentales y les animo a que hagan lo mismo, ¿no? Dejen un poco Pasión de Gavilanes y vean esos que van por Turquía, por Arabia, por la India, que recorren, ¿vieron los youtubers esos que muestran qué comen, cómo son las costumbres en Corea, en Japón, en China? Y dicen que todavía en los países árabes se mantiene eso. Cuando vos les caes bien a alguien, sobre todo esos lugares como Dubái, esos lugares, te invitan a comer. Y ha pasado cuando fue el mundial en Dubái, fue, ¿no? ¿Cómo rápido dicen que sí? Eso sí saben, ¿no? Yo también sé. Dice que a los argentinos lo querían mucho porque eran muy simpáticos, aparte estaban ganando, etcétera. Y algunos hasta le regalaron autos. Los jeques árabes, eso tienen mucho oro, ¿no? Y lingote de oro.
Entonces, es muy normal que cuando te invitan a comer es porque hay una alianza de amistad. No a cualquiera invitan a comer. Teniendo ese contexto, esa costumbre semita, porque semitas son tanto hebreos como árabes, el hecho de comer y que el Señor nos invite a comer, habla de una profunda intimidad. ¿Sabe qué significa eso, amados? Que el Señor dice, yo te conozco. Y no es el coto, ¿no? No, dice el Señor, dice, yo te conozco. Amados, si el Señor te dice, yo te conozco, estás fuera de peligro. Porque nunca te va a decir, nunca os conocí. Ojalá nunca le pase a nadie que el Señor le tenga que decir, nunca os conocí, no sé de dónde venís. Termino con esto. Tenemos que comprender algo. Somos ovejas del Señor. Y Él hará todo lo que sea necesario para protegernos. Y para llevarnos a pastos delicados, para hacernos descansar. Él es un buen pastor y hace todo lo necesario por nosotros. Amados, Él hizo todo lo necesario, lo hizo Él. Lo imposible lo hizo Él. Y ahora Él murió en la cruz, estuvo en la tumba, resucitó, ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo en Pentecostés, forma su iglesia. Y dice, no os dejaré huérfano, enviaré a otro consolador. Y envía al Espíritu Santo. Fueron llenos de lenguas de fuego, comenzaron a hablar idiomas y a predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Y el Señor nos dice en el último escrito del apóstol del amor, aunque apóstol del amor le pusieron los contemporáneos. El Señor le llamó hijo de Bonerges, ¿no? Hijos del trueno, Bonerges. Pero ese hombre fue transformado. Y el Señor le habló y le dijo, escribí lo que te digo, escribí lo que ves y lo que te dicto. Y él escribe en el último texto que el Señor dice, he aquí vengo pronto, he aquí vengo en breve. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, sabiendo esto, amados, que el Señor estableció una iglesia, el Señor estableció pastores, líderes, evangelistas, maestros. Debemos valorar la iglesia porque es el instrumento que Dios usa. Hoy hay muchos hermanos que se pastorean solos. ¿Y saben qué pasó con la oveja Barak? Está llena de pecado en sus hombros. Por eso necesita ser exhortado. Necesita ser estimulado al amor, como dice Hebreos, no dejando de congregarnos, sino estimularnos al amor, sabiendo más que aquel día se acerca. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Tú prometiste que nunca nos faltaría lo que necesitamos, Señor. Tú prometiste, Señor, que nos llevaría a lugares de descansos, nos alimentarías, pero también que tenemos que atravesar en algún momento valles de sombra y de muerte. Señor, en esos momentos de oscuridad que pasan nuestras almas, que no nos desesperemos y decir rápidamente, ¡ay, el pastor me abandonó!, hablando de ti. Porque tu vara y tu cayado le infundirá aliento a cada uno que esté pasando por situaciones difíciles. Cuando pase ese valle de sombra y de muerte, tú, Señor, servirás mesas y servirás la copa hasta que rebase y sigue cayendo y sigue fluyendo. Entonces hay que poner más copas para seguir llenándonos de ti. Y aunque estemos rodeados de enemigos, Señor, nada temeremos, porque tu vara y tu cayado nos infunde aliento, Señor. Y tenemos la esperanza que un día, Señor, moraremos contigo para siempre, jamás, junto a ti, Señor, y ahí sí que realmente dejaremos de sufrir, porque estaremos, Señor, contigo. Mientras tanto, ayúdanos, Señor,
a serte fieles y a caminar, Señor, conforme a tu voluntad, a no traer problemas, Señor, en el redil, a no ser ovejas gordas, pesadas, adelantadas, ni tampoco, Señor, ser ovejas flacas que no quieren avanzar, ni tampoco ser conflictivos. Ayúdanos a ser la oveja, Señor, que nos muestra David, que espera en ti, que confía en ti y que se alimenta de ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.